rellenar los datos de captura de manera aleatoria. Tal vez lo que no habíamos hecho, al menos en este curso, es cómo generar, en este caso, nombres de personas de manera aleatoria. Ya lo que hicimos fue crear un arreglo, recordando lo que vimos ayer. A ver, jóvenes, creamos un arreglo y realmente lo que hicimos aleatorio fue escoger la posición en donde viene un nombre. Claro, ya con eso podemos hacerlo extensivo para agregar también apellidos, para hacer otras cosas. Bueno, entonces, lo que sigue es ahora hacer los cálculos. Vamos con los cálculos. Aquí voy a tener a la mano la clase alumno por lo que se ofrezca. Ahí ya no le movimos nada. Bueno, entonces, lo voy a ejecutar nada más para recordar hasta dónde llegamos. Sería así. Bueno, ahí quién sabe qué hice. Aleatorio, ¿verdad? Habíamos puesto el ejemplo. Sí lo checamos el ejemplo. No, ¿verdad? El ejemplo se supone que me iba a poner en el primer renglón, me iba a poner los datos del ejemplo que tenemos acá. De ¿no? Iba a poner, porque de ese ejemplo ya tenemos un cálculo hecho y para verificarlo. Bueno, entonces, eso lo vamos a poder revisar hasta que creemos los objetos. ¿Qué es lo que sigue? Irnos al botón calcular. Bueno, si no lo estuviéramos haciendo orientado a objetos, pues los cálculos los haríamos aquí mismo en el evento del botón. Lo que sí no podemos evitar, pues, es tomar la información del JTable para crear los objetos y luego pasarles la información y a través de los métodos del objeto alumno podamos calcular su calificación, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer un objeto que sería el equivalente a pero obviamente no va a ser con estos datos, sino con los que tenga el JTable en el renglón 0. Que si el usuario le puso el botón ejemplo, pues va a tener estos mismos datos. Bueno, entonces vamos a crear nuestro primer objeto. Sería, bueno, creamos 3 objetos de la clase alum. ¿Cuántos constructores tiene nuestra clase? ¿Se acuerdan? 2 constructores, ¿verdad? Uno por default y otro parametrizado. Dijimos que así tuviera 50 o 100 constructores exagerando. Cuando creamos un objeto solo podemos usar uno de ellos. De esos que tenga, escogemos cuál es el que me sirve en este momento. Realmente, pues como estos dos los podemos usar casi indistintamente, el primer objeto lo voy a crear con el constructor por default. A ver, entonces diríamos, ¿cómo creamos el objeto? Alumno, luego alumno 1. Esto que acabo de poner es una referencia con la que vamos a identificar el objeto. No es en sí el objeto, ¿eh? Es muy práctico decir que es el objeto, pero en realidad no es el objeto. Es la referencia con la que yo conozco al objeto. Pero bueno, en términos prácticos sí está bien decir objeto. Y aquí vamos a utilizar uno de los constructores. Dijimos que son 2. Y el primero es el de default. Bueno, aquí lo voy a escribir. Utilizamos el constructor por default. Constructor por default. Bien, entonces, ¿qué información traería en sus atributos ese objeto ahorita en este momento, si se ejecutara? ¿Cuánto traería de asistencias, de tareas? 0, porque estamos usando este constructor, de aquí. Traería como nombre no ID, asistencias. Podemos inclusive probarlo. O sea, podemos hacer esto, por ejemplo. Todavía no hacemos el cálculo, pero ya, como ya está creado el objeto, ya le podemos pedir información, aunque tal vez pues no es la que necesitamos. A ver, vamos.
voy a poner la calificación del alumno. Si se acuerdan, en las columnas vamos a repasarlas, el orden de las columnas. Esta es la columna 0, va el nombre del alumno. Luego aquí va asistencia hasta en la 1, 2, 3, 4. En la 5, ahí va la calificación. Entonces, el objeto lo creamos con los datos del renglón que le corresponde y ya le podríamos pedir que me dé la calificación de ese alumno, aunque ahorita pues todavía no toma los datos de sus calificaciones. Vamos a hacerlo. Vamos a decirle JTable alumnos. ¿Cuál método utilizamos para poner información en el JTable? SetValueAdd. SetValueAdd me va a pedir 3 parámetros: el valor, el renglón y la columna. ¿Sí? El renglón pues viene siendo el 1, perdón, el 0, es el primer. Sí, es el tal vez podría usar ciclos, pero bueno, todavía no. Como son 3 objetos, los voy a crear uno por uno. Entonces, el primero le corresponde al renglón 0. A ver, ¿en qué columna pondría yo la calificación? En la 5, ¿verdad? La 0 está reservada para el nombre, de la 1 a la 4 son las calificaciones de sus actividades, y en la columna 5, que es la sexta, ahí va la calificación. Bueno, ¿qué voy a poner ahí? La calificación de alumno 1. Sería alumno 1, calificación. Yo sé que no hemos alimentado al objeto con los datos que trae el JTable. A ver, sí, pero todo lo podemos ejecutar, nada más a ver qué sucede. Lo voy a ejecutar. Y aquí sería, inclusive, pues, aleatorios, por decir. Y le voy a hacer calcular. ¿Por qué me puso un 0 ahí? Porque, bueno, sí, pero ¿por qué un 0? Y en el renglón 1 y 2, que son el segundo y el tercero, pues ahí no me pone nada porque no hemos escrito nada. Pero ¿por qué ahí me pone un 0? ¿Así se lo dejamos al usuario? A ver, pero ¿por qué razón me pone un 0? Bueno, le estamos pidiendo la calificación del alumno 1, ¿no? Pero ¿qué datos? A ver, yo ahorita pregunté cuando creamos el objeto, ¿qué datos va a tener de asistencias, tareas? ¿Qué datos va a tener? Cero. Porque nada más creamos el objeto con ese constructor y quedó con puros ceros. No hemos cambiado el estado del objeto. ¿Y eso cómo lo vamos a cambiar? A través de los datos que están en las columnas de la 1 a la 4. El nombre tal vez no sea tan importante en este momento, pero los valores numéricos sí. Entonces, lo que nos falta es alimentar de datos el objeto. Y bueno, eso lo vamos a hacer a través de los métodos set. Porque el constructor, pues ya utilizamos el de default. Entonces le ponemos por aquí, asignamos valores a los atributos del objeto. Estamos apenas con el objeto, el primer alumno. Lo tenemos que hacer antes de pedirle que nos dé la calificación. Por eso lo hago antes de la salida. Bueno, entonces, alumno 1, aunque ahorita el nombre no es muy significativo para nuestro cálculo, de todos modos vamos a completar todos los datos del objeto. El objeto es alumno 1. ¿Con qué método le voy a asignar un nombre? ¿Set qué? ¿No? Set nombre. Ya mi objeto tiene métodos propios que corresponden con sus atributos. Entonces, set nombre. Set nombre. Set nombre. Voy a poner un nombre en el objeto. ¿De dónde voy a tomar el nombre? ¿Pero de dónde? ¿De qué componente? ¿De dónde? De la tabla, del JTable. Es otro objeto. Entonces, le voy a decir al JTable alumnos, pero el nombre en particular. Bueno, ¿cómo voy a obtener un dato del JTable? GetValueAdd. Claro, los métodos del JTable yo no los decidí, así ya vienen. Son objetos que ya existen o clases que ya existen. Pero los de alumnos sí los decidí yo, ¿verdad? Bueno, entonces aquí sería getValue. GetValue me pide solo 2 parámetros. ¿De qué renglón y qué columna quieres que te traiga ese dato? ¿De cuál sería? ¿De cuál?
Del 0, 0, porque es el primer alumno, está en el renglón 0, el nombre está en la columna 0. Ok, nada más, checamos. ¿Qué tipo de dato me regresa ese getValue? Ahí dice object, ¿sí? Yo le voy a poner aquí 0, 0. ¿Y por qué no me lo acepta? Porque el object, bueno, ahí lo dice, ¿verdad? Me regresa un object y el set nombre me pide un string. Esto lo tengo que convertir a una cadena. ¿Y cómo convertimos a una cadena? Concatenando una cadena nula. Esa es una forma, creo yo, muy práctica. ¿Sí? Entonces, del renglón 0, columna 0, me traigo el dato, que ahí viene el nombre del primer alumno, pero me lo trae como object. Hay que convertirlo a cadena para que lo acepte set nombre. Bueno, entonces, así como con el nombre, vamos a hacerlo con los demás elementos, los demás atributos. Alumno 1, me voy a ir no en orden alfabético, sino como los definimos. Le voy a poner ahora las asistencias. A ver, asistencias, ¿qué tipo de dato me pide? Me pide un int, porque pues la asistencia es un entero. Void quiere decir que no me regresa nada. Bueno, entonces, ¿de dónde voy a tomar la asistencia del primer alumno? Pues de la tabla, obviamente de la tabla, pero ¿de qué posición de la tabla? Renglón 0, pues todo el alumno, el primer alumno, todo está en el renglón 0. ¿Sí? JTable, valores 0,0, 0,1, ¿verdad? Get value at 0,1. El renglón va a ser el mismo para el alumno. Lo que va cambiando es la columna. Pero otra vez tenemos el mismo detalle, ¿no? Que getValue me regresa object. ¿Y qué es lo que yo necesito para asistencias? Un entero. Entonces hay que convertir ese object a entero. Entonces con el parseInt, ¿no? Le ponemos integer.parseInt. Nada más que parseInt me pide una cadena, ¿eh? Para que me regrese el entero que yo ando buscando, me va a pedir una cadena. Y si yo le paso lo que me regresó getValue, pues tampoco me lo va a aceptar porque getValue me regresa un object. Y parseInt me pide una cadena. Entonces, ¿qué hacemos con el object? Lo convertimos a cadena de esta manera. Ahí estamos haciendo dos conversiones. La primera, lo que me regresa getValueAt, que es un object, con la concatenación me está convirtiendo a cadena, porque eso es lo que me pide parseInt. Le pasamos esa cadena y parseInt, esa cadena la convierte entero. Y ya lo que nos regresa, se lo pasamos al método setAsistencias para que lo tome y le ponga esa asistencia al alumno 1. Bien, pues esto mismo lo tendremos que hacer para las otras, ¿no? ¿Cuántas más faltan? Faltan 3, ¿no? Faltan 3. Bueno, entonces ahorita que me deje ahí ustedes los van poniendo, ¿no? Ahorita aquí como que ya se dio cuenta que es viernes. A ver. A ver. Vamos a... Ahí síganle ustedes mientras aquí reaccionan, ¿no? Es más, si quieren de una vez hagan el alumno 2. Para el alumno 2 sería lo mismo. Sería lo mismo. Nada más que sería del renglón 1, ¿no? Si quieren, traten de terminar hasta el alumno 2 y el 3 lo dejamos ahorita, lo hacemos de otra manera. Bueno, ahí no sé si ya me dejó aquí. Todavía no. A ver, bueno, mientras esto me deja trabajar, quisiera que el alumno 3
lo creáramos de otra forma. Bueno, ahorita díganme si ya terminaron con el alumno 1 y el 2. Aquí los espero. Mientras este me deja trabajar, ¿sí? Porque no sé qué le pasó. Ahí está. Parece que ya me va a dejar. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es copiar lo del set asistencias, ¿sí? Una, dos, tres veces. Me falta uno, así. Entonces aquí sería set, me voy en orden de aparición, no alfabético. Tareas, proyectos y examen, ¿verdad? ¿Qué le tengo que cambiar? Pues la columna, el renglón no, porque es el mismo alumno. 01, 02, 03, 04. ¿Sí? Y bueno, la salida la voy a hacer junta de los tres objetos cuando ya los tenga. Entonces, lo que voy a hacer, lo más práctico es copiar y pegar eso otras dos veces, ¿verdad? Bueno, yo lo voy a hacer solo una vez. Me voy a ir hasta a la creación del objeto, hasta aquí. Lo voy a copiar, lo voy a pegar acá. Ojo con esto, yo no puedo crear, es lo mismo que con las variables. ¿Qué nos sucede cuando declaramos una variable y luego no nos damos cuenta y más adelante la queremos volver a declarar la misma variable? Nos marca error, dice que no pueden declararse dos variables con el mismo nombre. Aquí pasa lo mismo. No me permite declarar dos objetos en el mismo bloque de código que se llamen igual. Bueno, es que este se va a llamar ¿qué? Alumno 2, ¿sí? Y aquí pues lo único que le vamos a cambiar es alumno 2. ¿Y qué más le cambiamos? El renglón, ¿verdad? Ya no va a ser el renglón 0, va a ser el renglón 1. Renglón 1. Las columnas sí quedan igual. También va a haber alumno 3. Nada más que el alumno 3 no lo voy a hacer igual. Yo sé que es lo más práctico, pero nada más por mortificar lo voy a hacer de otra manera. No, más bien para repasar más cosas, ¿sí? Ok, quiero usar el segundo constructor. En los dos primeros utilicé el de default. Ahora quiero usar el otro constructor. ¿En qué cambiaría? A ver, le voy a decir aquí, alumno 3 es igual a new alumno, pero aquí no quiero usar el constructor por default, quiero usar el constructor. Usamos el constructor parametrizado. ¿Sí? Va a ser parecido, pero sí va a cambiar, porque ahora toda la información se la vamos a pasar al constructor. En lugar de hacerlo a través de los métodos set, lo vamos a hacer a través del constructor. Sí, ya sé que el resultado final va a ser el mismo. En este caso, pues no hay tanta diferencia de hacerlo de una forma o de otra. Va a haber situaciones en las que definitivamente tenga que usar el de default y en otras que solamente con el parametrizado va a funcionar. Pero aquí, bueno, es más que todo para repasar. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, ¿cuántos datos me pide el constructor parametrizado? Pues me pide 5. Entonces, miren, bueno, no sé cómo le van a hacer ustedes. Yo voy a copiar esto. Esto que está aquí va a ser mi primer parámetro. Es el nombre, ¿no? Entonces, lo voy a poner aquí. Los parámetros los voy a poner hacia abajo para que se aprecien mejor. Así. O sea, el primer parámetro, van a ser 5 parámetros. El primero es el nombre. Y el nombre lo estoy tomando, nada más que aquí le voy a cambiar ¿qué? Es el renglón 2, ¿no?
El 1 y 2 ya están usados, es el renglón 2. Bueno, entonces, lo que voy a hacer es tomar lo voy a copiar, toda la conversión, y la voy a pegar aquí. Vean cómo puse una coma porque voy a separar, este es el primer parámetro, estoy agregando el segundo parámetro. Lo voy a poner así para que se aprecie, ¿sí? Y luego voy a poner aquí una coma. Y bueno, creo que ya me sale más barato copiarlo de aquí. Otros 3, así. Ya voy a hacer los ajustes correspondientes. Aquí pues todos van a ser del renglón 2. Y va a ser de la columna 1, columna 2, 3 y 4. Y este último pues ya no lleva coma, ¿verdad? ¿Así? Bueno, este comentario lo voy a poner arriba mejor para que... Ahí. A ver, así. Nada más quise crear el objeto de otra forma. Igual si alguien copió y pegó lo del objeto 1 y 2, está bien, ¿verdad? Entonces, ahora sí ya tenemos los 3 objetos creados, cada uno con sus propios datos tomados de diferentes renglones, y vamos a mostrar las calificaciones de cada uno. Entonces, tenemos un solo molde, la clase alumno. Creamos 3 objetos, alumno 1, alumno 2, alumno 3. Aquí voy a copiar 2 veces para poner las calificaciones del alumno 1, del 2 y del 3. ¿En dónde, qué cambio acá? ¿Así lo dejamos? ¿Qué tendría que cambiar? Si lo dejo así, todos los va a poner en el renglón 0. La columna, todas las calificaciones van en la columna 5, ¿no? Pero se supone que son 3 alumnos diferentes, ¿no? Y cada alumno ocupa un renglón. Entonces la fila, el renglón hay que cambiarlo. El alumno 1 está en el alumno 1 está en renglón 0, renglón 1 y renglón 2. ¿Sí? La columna debe ser la 5 para las 3 porque queremos que ponga la calificación de cada alumno y todas las calificaciones están en la columna 5. A ver, ya con esto creamos un objeto por cada renglón del JTable, ya alimentamos los objetos con los datos que están en sus columnas correspondientes y por lo tanto ya podemos pedirle la calificación. Bien, entonces vamos a probar eso. A ver, ya ven que tenemos un botón de ejemplo. A ver, voy a poner acá abajo para que no estorbe mucho ahí el código. Le voy a decir aleatorios, calcular. Y ya me pone aquí calificaciones, ya promedios. ¿Cómo podemos revisar que lo que estamos haciendo es correcto? Ya verificamos la clase, que el método estuviera trabajando correctamente, lo hicimos en modo consola. Pero tal vez aquí a la hora de tomar los datos con el get value y eso, ¿qué tal si nos equivocamos? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, voy a poner el botón de ejemplo y el botón de ejemplo me pone en el renglón 0 los datos del ejemplo que sí hicimos manualmente. Y le voy a decir calcular y me debe dar la misma calificación que está acá. Ahí está 82.1. Entonces ya con eso si está trabajando, podemos confiar que está trabajando correctamente. Como usuarios, ¿qué no les gusta de ahí? Como usuarios.
Muchos decimales, bueno, colores, ¿verdad? Está muy aburrido. No, es que lo de los colores como que cada quien tiene sus preferencias, ¿verdad? Y lo que a unos nos parece bien padre, a otros dicen, no, está muy psicodélico, está muy... Bueno, ellas son cuestiones de diseño. Pero sí, por ahí alguien mencionó, es que a veces salen muchos decimales. Bueno, entonces vamos a mejorar un poquito eso de los decimales, como aquí, ¿verdad? Vamos a limitar la cantidad de decimales que nos muestra. Una forma es redondearlo, ¿verdad? A 2 decimales, pero en lugar de eso, y ya que estamos trabajando con objetos, pues vamos a aprovechar una clase que nos ayuda precisamente a ese tipo de formatos. Bueno, entonces voy a declarar aquí clase para formatear valores, bueno, para formatear datos. Los datos pueden ser, yo le paso un dato directamente y me lo formateas de acuerdo a cierto patrón que yo le voy a indicar. Yo lo que le quiero pasar pues es la calificación del alumno para que no. Bueno, entonces, esa clase se llama Decimal Format. Claro, puede haber otras formas de hacerlo, ¿no? Vamos a usar una clase que se llama Decimal. Ya ven que antes yo decía la librería Decimal Format, bueno, más bien es una clase. Decimal Format es una clase que trae métodos que nos permiten formatear datos numéricos, cadenas, pues que guarden cierta uniformidad o cierto patrón. Bueno, es una clase. Tenemos que crear un objeto para poder acceder a los métodos, como lo hacemos con el escáner, con el random, como lo estamos haciendo con los alumnos. Entonces, vamos a decirle, yo le voy a llamar formato a ese objeto. Y vamos a crear new, crear el objeto, le asigna memoria y ponemos el constructor. Un constructor, bueno. ¿Qué es lo primero que me pide? Pues que agregue el paquete donde está esa clase. Lo agregamos. Y si no me marca error, quiere decir que sí tiene un constructor por default. Pero yo sé que tiene otro constructor al cual yo le paso como una cadena el patrón que quiero que utilice para el formato que quiero aplicar. ¿Sí? Entonces, el hecho de, si yo quiero saber cuántos constructores tiene el decimal format, pues me voy a la documentación. O tal vez aquí la ayuda me pueda decir. Pero yo sé que sí tiene, porque ya lo he utilizado. No es que el que se me ocurra, ¿verdad? No, yo quiero un constructor que haga esto. No. Yo sé que ya tiene ese constructor porque lo he utilizado. Entonces, ese constructor me pide una cadena y dentro de la cadena una sucesión de caracteres que me indiquen cómo quiero que se muestre el dato. En el caso de los números, generalmente se identifican o más bien se representan con el numeral, con el gatito. ¿Sí? Y como en este caso yo lo que quiero es que muestre promedios, entonces no le voy a poner comas. Si fueran dinero, pesos, pues le pondría 3 gatitos, una coma, 3 gatitos. Es un formato de salida. Pero aquí nada más me interesa, pues máximo va a llegar a 100, ¿no? El promedio. No se va a pasar de 100. Por lo tanto, no necesita comas para separar. Pero y lo que queríamos nosotros en un principio era limitar los decimales. Y así los puedo limitar. Estamos creando un objeto, formato de la clase decimal format, y a su constructor le estamos pasando una cadena para que la tome en cuenta a la hora de formatear con esa variable, con ese objeto. Bueno, ¿cuál es el valor que queremos formatear? Los promedios de la calificación. O sea, no vamos a cambiar el cálculo, simplemente le vamos a dar salida con cierto formato. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es mandar llamar con el objeto formato, así se llama nuestro objeto, ¿verdad? Formato, punto. Y ahí aparece una serie de métodos que me permiten formatear. Y el que vamos a utilizar es uno que se llama format. Format. Format,
¿qué me pide como parámetro? Un doble. ¿Y qué me regresa como resultado? Un string. Es decir, que yo le voy a pasar un valor doble, que es la calificación, y me va a regresar una cadena, un string, pero con el formato que tiene asignado su constructor. El constructor, a la hora de que se creó el objeto, tomó la cadena y por ahí en algún atributo que yo no sé cuál sea, ni me interesa, y qué bueno, para no meterme en conflictos, pues ahí lo guardó ese formato. Quién sabe en dónde, ¿verdad? Y a la hora de que yo mando llamar el método format, va y usa ese formato que yo le pasé al constructor. Yo ya le diría aquí, formato.format, y format me pide un valor de tipo doble, ya se lo voy a pasar, que es la calificación del alumno. Hay que cerrar el paréntesis del format. Y entonces lo que va a hacer es, esto es tomar la calificación del alumno, que es un doble, lo va a calcular, se lo va a pasar como parámetro al format, y el format me va a regresar en forma de cadena ese mismo valor, pero con el formato que yo le asigné al constructor. A ver, entonces vamos a hacer eso para los tres. Lo voy a copiar hasta aquí. Luego aquí sería así y así. Pero pues tengo que cerrar el método, el parámetro del método format. Lo voy a cerrar acá y aquí. ¿Sí? Lo único que vamos a ganar es que ya no va a poner tantos decimales cuando el cálculo los genere. Ya vimos que en muchos casos genera un solo decimal o dos. A ver, entonces, vamos a probarlo. Como ya verifiqué que los cálculos son correctos a través de los datos de ejemplo, pues ya lo voy a hacer con los datos aleatorios, y luego aquí calcular. Y en ningún caso se debe pasar de dos decimales. En ningún caso. Fíjense, bueno, espero que se alcance a ver. Aquí tengo un 79, ¿verdad? Y acá tengo, tres valores con decimales diferentes, los resultados de la calificación. Está la calificación esta que no tiene decimales. Luego este tiene dos decimales, tal vez tenía más, pero el formato ya lo recortó a dos. Y sí lo redondea, ¿eh? A lo mejor era .84 y algo, y lo redondea a .85. Y este tiene un solo decimal. Si yo fuera así más quisquilloso, o más latoso como usuario, le puedo decir, oye, pero es que no, aquí quiero que siempre aparezcan decimales, aunque no tenga. ¿O cómo? ¿No te gustan que aparezcan muchos? Y si no tiene, quieres que aparezcan, bueno. Yo quiero que aparezca aquí 79.00 y acá que aparezca 74.40. Ya si queremos ver todas las variantes que podemos aplicar, pues tendríamos que ver la documentación del decimal format. Hay muchas alternativas. Entonces, pero aquí una de las más usuales creo yo que puede ser esta. Entonces, lo que vamos a hacer es, en lugar de ponerle gatitos, le voy a poner ceros. Ahí. Cuando le ponemos ceros, en lugar de gatitos, va a poner el cero, aunque, si vale cero. Si vale otro número, va a poner el número. Por ejemplo, que sea .5. El 5 lo va a poner en esta posición y acá va a poner un 0, va a decir .50. Y si el resultado era entero, 87, va a poner 87.00. Quiero que sea uniforme el número de decimales. A ver, vamos a... ¿Por qué no lo hice del lado izquierdo? ¿Por qué no le puse ceros del lado izquierdo? Pues porque si le pongo ceros del lado izquierdo, va a poner ceros aunque no sean necesarios. Si saca un 87, va a poner 0.87. Tal vez el que sí me convenga es este, miren. Poner un 0 ahí. Para que por lo menos siempre ponga un entero. Nomás cambié la máscara de salida, como le llaman. A ver, ahí lo... Se supone que cuando lo ejecutemos aquí, aleatorios, le doy calcular y ven cómo ya siempre me pone dos decimales, siempre. Voy a reprobar a Jaime, voy a poner puros ceros. Cero, ni modo, ¿verdad? Cero,
Bueno, es que nunca vino. 0 y 0. ¿Sí? Ya capturé. ¿Cuánto me debe dar aquí? Pues 0, ¿verdad? A ver, calcular. Vean cómo me pone 0.00. O sea, está respetando este 0 y es del lado izquierdo. No quiero que me ponga 000.00. ¿Eh? En todos los casos me va a poner dos decimales. ¿Sí? Sí, claro. Muy bien. A ver, entonces ya tenemos la primera parte del cálculo. ¿Qué nos falta de lo que nos habían pedido? ¿El promedio de qué? A ver si se acuerdan, lo dije cuando analizamos la clase, cuando hicimos la abstracción, ¿por qué el promedio no lo pusimos como un método de la clase? ¿Por qué qué? ¿Lo pueden en qué? No te disculpa. Lo pide en general. El promedio no es algo que pueda calcular un solo alumno, porque involucra más alumnos. ¿Sí? Entonces, poner un método aquí que calcule el promedio, tendríamos que pasarle los datos de otros alumnos y ahí habría que preguntar cuántos. Entonces, realmente es una responsabilidad que no le corresponde a la clase alumno. Decíamos, tal vez podríamos crear otra clase que calculara el promedio. Sí, sí lo vamos a llegar a hacer, pero todavía no. Ahorita, porque nada más son 3 alumnos. Entonces, pues aquí lo que vamos a tener que hacer es calcular esos promedios, pero, o sea, por fuera, como quien dice, en el botón, en el mismo botón, no dentro de una clase. Bueno, ahorita creo que ya no va a haber tanto tiempo para completar la idea. Digo, sí lo podemos empezar, pero pues nos vamos a quedar a medias, ¿sí? Entonces, pues yo creo que ahí le vamos a dejar. No sé si haya